¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino Pam y estoy acá para hacer otra nueva predicción política. Tenemos un panorama cada vez más complejo, una de las campañas, según dicen hasta los mismos políticos, sucias, que es una de las campañas más sucias de la historia. Realmente parece que sí, yo no sé si es una de las campañas más sucias, pero sí es en la que se está tratando de sacar las cosas al sol, ¿no? Estamos viendo acusaciones del tema de las financiaciones de campaña, estamos viendo acusaciones graves con respecto a los pasados de los candidatos, realmente fuerte, fuerte, y además con un nivel de hipocresía enorme, ¿no? Por lo menos para mi forma de ver, que algunos me estaban cuestionando, ¿no? Que me dicen, no opines. ¿Cómo no voy a opinar? Sí, la verdad que es una barbaridad lo que estamos viendo. Pero bueno, hoy vamos a ver un poco cómo viene el panorama para Pato, para Patricia Bullrich, que me lo han pedido muchos, pues dicen que hago los videos para ver si Milei va a tener ventaja y no, pero que no hago nada para Patricia y para otros candidatos. Ya hice el de Massa, así que bueno, le toca el turno a Patricia Bullrich, que fue operada esta semana o por lo menos denunciada, ¿no? A mí lo que me llama la atención es cómo las financiaciones de las campañas políticas que todos los que no estamos durmiendo sabemos, ahora parece que hasta quieren que, o sea, cuando usan plata del Estado, todo es un desastre. Los empresarios ponen en todos lados de la manera que pueden para asegurarse el futuro. Y ahora quieren ver que la contabilidad está mal, o sea, nos quieren demostrar como una cosa así que realmente es querernos tomar de estúpidos, ¿no? Porque ya sabemos que hay alteraciones. Si vamos a revisar eso, no queda uno limpio, están más sucios que una papa todos. Primero fue lo de Milei, y ahora, bueno, le tocó el turno a Patricia, y tal vez, vamos a ver hoy, vamos a preguntar todo. También vamos a preguntar si de parte de Patricia vino la operación a Milei, aunque a mí me había salido que el dinero venía del exterior. Vamos a ver quién ejecutó, quién fue la mano ejecutora acá en Argentina. Pero bueno, vamos a ver cómo está Patricia ahora. Se encuentra a veces con muchas dudas, eso es lo que tengo acá, con respecto a ciertas cosas, ¿no?, que tienen que ver con la interna de la política. Pero tiene la carta del emperador, o sea, está muy bien posicionada. De obvio decirles que no se muevan de acá, porque la pregunta final va a ser si va a ser presidenta, o sea que, así que quédense acá, en el canal. Ya saben que muchas cosas, y también voy a preguntar el valor del dólar. Voy a preguntar, ya que hoy se disparó un poco, a ver cómo va a estar. Yo ya les dije que para diciembre, en otros videos, podía estar 700 pesos. No es el dólar Moritán, es el dólar Robertino Tarot. Así que bueno, el emperador, así que ella está muy confiada de su poder, muy confiada de que puede ser presidente. Si hay una carta presidenciable, por supuesto que es el emperador. Pero, como les decía, más allá de esto tiene muchas dudas ella, pero no con respecto a sus capacidades, sino con respecto a la operatoria y a lo que se viene también después de las elecciones, porque la verdad les voy a confesar algo, yo no me imagino a Massa, porque el presidente es Massa, ¿no? No es Alberto, ¿cierto? No me imagino a Massa yéndose de ahí así nomás, Alberto entregando, la verdad que no lo imagino. No sé si ustedes se lo imaginan, a mí me cuesta imaginarlo, si es que perdieran, o sea, si Alberto se lo tuviera que dar a Massa, sí lo imagino. Pero no imagino si la oposición llega a ganar, y bueno, yo creo que también Patricia sabe algunas cosas raras que hay flotando con respecto a las elecciones. Bueno, recibió algunas donaciones, después vamos a ver lo ilegítimo no de eso, pero si quieren lo hago para todos los partidos, perder el tiempo, la mayoría lo tienen, salvo Milei, que salió bastante beneficiado en la tirada. A veces está triste, a veces está bastante bajoneada, a pesar de que no lo demuestre, ¿no? Piensa que muchas cosas están peor de lo que imaginaba, y que puede ser muy difícil recuperar la Argentina. A veces lo piensa, no lo va a transmitir, pero es lo que piensa ella muchas veces. Es lógico, ¿no? En un candidato
Está, por otro lado, muy segura de su poder, eso ténganlo en cuenta también, pero le pasa esto, ¿no? Ciertas dudas, a veces un poco de tristeza y sobre todo mucho sacrificio, las cosas que está dejando de lado, a nivel emocional y a nivel laboral, ¿no? Las campañas, por más que uno tenga bastante mala onda con los políticos, no dejan de ser una actividad cansadora. La hacen cada 4 años, para ganar un montón de guita, pero es cansadora. Así que la vemos un poco cansada, con algunos bajones a veces, muy convencida de su poder y con algunas dudas en el proceso, ¿no? Eso es lo que está pasando en este momento. Vamos a subir un poquito las cartas para tener espacio, para poder ver cosas nuevas y vamos a empezar a hacer preguntas. Vamos a preguntar primero una cosa que me interesa saber, es si realmente está convencida de aplicar las políticas de estilo, porque yo no me imagino haciendo liberalismo, pero bueno, supongamos, ¿no? De estilo liberal que ella propone, si está convencida. La pregunta es que sí, cree que es justo, sale la justicia y cree que es el momento de quiebre en el país. La verdad, bien, ¿no? En esto. Cree que es un momento de separación de un modelo. Así que está totalmente convencida y también está convencida en cuanto al 9 de bastos, que tiene que ver con los movimientos con el extranjero. Cree que para la política exterior eso es único. Así que si alguien piensa que Patricia va a traicionar lo que dijo en cuanto a ideas liberales, o por lo menos de ese tipo de ideología que está presentando, ella está convencida. Quiero saber cómo está preparada para asumir el cargo, si tiene la capacidad para asumir el cargo. Yo la veo un poco débil en economía, acá me sale que sí, me sale bárbaro. La verdad que me está sorprendiendo, no esperaba tanto. Les aclaro que no soy un fanático de ningún político y en especial tampoco tengo ninguna simpatía por ella, pero sale el mago, o sea que tiene todas las capacidades para derivar, ¿no? Tareas, que yo creo, por lo menos personalmente, que un presidente es lo que tiene que tener, no debe ser alguien que sabe de todo, ¿no? Porque ha pasado con muchos presidentes que, por el caso de Menem, por ejemplo, que no era ni sabía de economía, creo que no sabía casi de nada. No estoy hablando bien de Menem ni nada, cada uno tendrá su opinión sobre ese gobierno, pero lo que digo es que el tema es saber derivar algunas cosas. Ella tiene mucha capacidad en el mago para manejar, ¿no? Para poder decirte esto, manéjalo vos, o sea, sabe repartir tareas, cosa que no es poco en un presidente. También tiene una idea de abundancia, una carta perfecta como para creer en una Argentina de producción, casi peronista, diría yo, por el tipo de interés en promover las industrias. Y también una Argentina a largo plazo, o sea, son bastante nobles las ideas. La verdad estoy bastante sorprendido, no lo esperaba en la tirada siempre me terminan generando alguna sorpresa, ¿no? Porque ella, fíjense que está trabajando, tal vez se siente que trabajó de más, o sea, pero es una persona que va a seguir observando y viendo cómo resolver las cosas de la Argentina. Así que principalmente estas dos cartas, el mago y la abundancia. El mago para poder derivar. Recuerden también, voy a mencionar el caso de Perón, ¿no? Perón tampoco era un especialista, salvo en el tema del trabajo, que había trabajado en el Ministerio de Trabajo, sabía mucho de cómo generación de trabajo y demás, pero trabajaba con comités, ¿no? Con una organización militar, más que les pese a muchos. No estoy diciendo que Perón era militar, ni nada, obviamente era militar, pero que digo es la forma en que organizaba Perón, hacía comisiones que lo informaban sobre la cual tomaba decisiones, en vez de tener, como tienen muchas veces asesores y todo eso, no, Perón llamaba a todo el mundo, quería saber la opinión de todos, salvo de los antiperonistas, ¿no? Por supuesto, pero bueno, eso es una broma. Vamos a seguir con Patricia, la verdad que muy bien, está decidida a hacer lo que dice. Quiero saber ahora si pondría en práctica las políticas de seguridad también que implementó, porque cuando estuvo a cargo, si bien algunos dicen que fue dura y demás, permitía los piquetes, ¿no? Hay muchas cosas que se le critican. Yo estoy yendo sobre lo que se les critican para ver
sale impoluta también, está como cuando tiré de Milei, sale con la templanza que tiene, la paciencia y la resistencia necesaria para implementar esas políticas de seguridad que está comentando, para frenar los piquetes, para frenar el delito, y que además confía mucho en su suerte, en su capacidad de gestión y la recuperación de la familia, ¿no? Yo no la escuché hablar de este tema, pero acá figura como central en ella, lo pueden ver en las cartas, ¿no? O sea, la vuelta a tener una Argentina con familia, con gente reunida, no esta idea de Argentina tomada por la delincuencia, ¿no? Es basada en la familia. Esa es una idea que muestra ella. Quiero ver, vamos a preguntar algo más oscuro, porque sé que tiene ciertas afiliaciones con algunos poderes externos, al igual que Massa y al igual que Horacio y al igual también que Milei, no se crean que los demás no están. Quiero ver si le interesa la Agenda 2030, que es una pregunta que a algunos nos interesa bastante, y si es partícipe de la Agenda 2030. La respuesta es no, cosa que también me sorprende. No, está bastante en contra y cree que eso está modificando el pensamiento de las sociedades en este momento y que es algo negativo la idea de la Agenda 2030. Así que hay una idea patriótica en Patricia, realmente no esperaba, la verdad que no vine con una idea que vayas. Ahora van a decir que soy de Juntos por el Cambio y partidario de Patricia, ¿viste? Porque cada vez que le tiro a alguien, cuando le tiro a Milei creen que soy liberal, pero yo digo lo que sale en las cartas y la verdad estoy preguntando y viene bastante bien, Patricia. Vamos a ver ahora la pregunta de si ganara Patricia, si habría mucho caos social. Quiero ver esto, a ver si están dispuestos a enfrentarla. Y la respuesta es sí, absolutamente. O sea, sería una fiesta de destrucción y de conflicto. O sea, acá directamente sale el carro del triunfo, o sea, estarían dispuestas a declararle directamente la guerra a Patricia. Directamente. La fuerza la tienen un ejército impresionante y casi que brindarían porque eso pase, porque yo voy a hacer una tirada de eso. Yo tengo la idea de que no les importa el resultado de las elecciones al oficialismo. O sea, es nada más que perder un poco de tiempo para tomar el poder por la fuerza. Pero bueno, ya lo tiraré más adelante. Me gustaría saber qué piensan ustedes de eso en los comentarios, inclusive los mismos que pertenecen al oficialismo, ¿no? Yo creo que pusieron al candidato Massa, pero a la primera que no le guste va a estar la calle prendida a fuego. Así que bueno, Patricia, prepárate porque vas a tener que salir con las tanquetas si querés sobrevivir. Bueno, vamos ahora, queridos suscriptores, a ver la pregunta más importante de todas. Por lo menos les recuerdo algo, el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Por lo tanto, esta tendencia dominante es temporaria. Pero quiero saber, si en este momento fueran las elecciones, si las condiciones fueran estas, y en una semana tuviéramos el final de campaña con los debates, si es que los hay, no, ojalá haya, pues un acto democrático, si Patricia Bullrich será la presidenta de Argentina en esas condiciones. Y la respuesta es absolutamente sí. O sea, si lo hicieran hoy, podría ser presidenta. Fíjense que yo, como les digo siempre, no acomodo las cartas, no hago nada. Ustedes vieron que el mazo incluso estuvo acá todo el tiempo, mezclé, corté delante de ustedes y me sale la emperatriz. O sea, la verdad que la respuesta es muy clara. Que me salga la carta de la emperatriz no es poca cosa y la presidenta sería Patricia Bullrich. Fíjense que había salido el emperador y acá me sale la emperatriz. La verdad que es una tirada excelente la de Patricia, de pato. Así que lo que tenemos también quiere el crecimiento de la Argentina, el trabajo, bueno, bastante buena. Si no supiera que están juntos por el cambio y fuera peronista estaría contento, pero sí, pues pareciera un viejo peronismo, ¿no? De lo que ella por lo menos apunta acá, bueno, la reunión de los argentinos, la verdad que muy buenos conceptos. Obviamente alguien me va a decir,
con lo que hizo, con los jubilados, con lo que hizo, con tal cosa. No se puede hablar de, bueno, acá están las intenciones, por lo menos que me salen a mí y salen reales, sale que podría ser presidenta. Vamos a ver, ahora sí, en caso de ser presidente, una pregunta que me hacen mucho también, convocaría a Milei para que la apoye en esa parte económica. Una cosa de la que se habló mucho también. Quédense porque viene el dólar también. La respuesta es no lo convocaría nada. Milei es una mentira grande como una casa. Está peleada, de hecho, me sale acá con Milei que se pelearon. Voy a preguntar eso, si le hizo la operación a Milei, ya que están peleados. Quiero saber si Patricia Bullrich fue la que comandó la operación que le hicieron a Milei con el tema de las candidaturas. A ver, ya que estamos preguntando de Patricia, son políticos, no le va a hacer nada mal a nadie, ¿no? La respuesta es no, pero puso algo de guita. Es buenísima la respuesta. O sea, no la hizo ella, pero parte de los aportes para esa operación que le mandaron a Milei fue parte de ella que puso plata también. Bueno, vamos a preguntar también, quería preguntar si le va a sacar mucha diferencia a Horacio, porque para ser presidenta tiene que ganar primero la interna. Si va a sacarle mucha diferencia a Horacio. La respuesta es sí, es aplastante la victoria de Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta. La verdad que esto sí me cuesta creerlo, ¿no? Yo creo que Larreta tiene muchas capacidades de manejo, ¿no? Estando en el poder, sobre todo, o cierto poder, para dar vuelta a esta campaña, ¿no? Pero sale que sí, que lo aplasta directamente en una elección directa. Espero ver los comentarios de ustedes, a ver qué piensan. Quiero ver también, a ver qué pasaría si estaría junto con ella el resto del partido, en las decisiones que tome, como Horacio, por ejemplo. Quiero saber si la seguiría en caso de que gane ella. Horacio se quedaría en lo suyo. No, Horacio se quedaría haciendo bien lo que a él le toca. Pero nada, les agradezco mucho haber visto esta tirada. Esperemos ver qué pasa con este mundo político que tan mal nos tiene a todos los argentinos. Estamos hartos de todo esto. Yo sigo pensando que tendríamos que haber salido a la calle sin ser pagos en algún momento para reclamar un poco de respeto a esta gente de la política. Pero bueno, ya parece tarde. Pero muchas gracias por ver el video. Les pido pongan su like, que dejen sus comentarios, que se traten con respeto y que tengan todos un excelente día.